¿Consideras que la fiesta de San Juan es también una manera de resistencia al olvido de nuestro idioma guaraní? Por supuesto, claro que sí. Claro, ya estábamos hablando de lo que eso implica. Yo he ido a muchísimas, pero no sé cuántas fiestas. Ya le digo fiesta, ¿verdad? En realidad una celebración a un santo, ¿verdad? Pero lo que lo que a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de ver es justamente eso. Siempre está ese guaraní allí en los momentos de alegría. Bueno, esas expresiones son fundamentales, porque eso que vemos allí, en esas expresiones culturales, en los juegos, en la comida, en las pruebas, eso somos nosotros. Y eso se dice, se vive en idioma guaraní. Por eso yo creo que así como por una parte promovemos, difundimos lo que es en sí la fiesta de San Juan, eso conlleva ese otro elemento tan importante que nos hace paraguayos. Yo insisto, muchas veces dije, aprovecho para reiterar, es imposible entenderle al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo. Somos uno. No sé, el guaraní es como un segundo corazón que tenemos, ya nacemos con eso. Aunque mucha gente diga, hoy yo no hablo, pero hay mucha gente que dice, no hablo, pero quiero hablar. No hablo, pero me gusta. A mí me encanta, yo escucho y me gusta. Bueno, entiendo, pero no sé hablar. Perfecto. Y esa es la gente a la que hoy nosotros le llamamos. Le decimos, vengan y vamos a ayudarles, ¿verdad? Que eso no sea una forma de frustración de por allí y sentirse mal por eso. Se puede aprender, no cuesta nada. Se creó nomás mucho mito con aquello de que cuesta, de que es difícil, de que, bueno, tantas cosas se dijeron. Son como dimes y diretes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, uno no va a superar eso mientras no practique. Y es una cuestión de práctica. Nosotros a todo el mundo le decimos, con 350 palabras, una persona se defiende perfectamente en guaraní, pero perfectamente, sin complicaciones. Pero bueno, así como muchos van a ir a la fiesta de San Juan y van a necesitar platita, no se olviden de hacer sus combinadas en www.aposta.la y gana.